Vamos a la zona norte respecto a la bajante o la baja que se da en los casos y vamos a recibir a la doctora Raquel Matkowski, directora del Hospital SAMIC de Iguazú. ¿Cómo le va? Buenas tardes, buen comienzo de semana, doctora. Hola, buenas tardes a todos, Buenas buenas tardes tardes. a la audiencia. Bien, bienvenida y por suerte para hablar de una buena noticia que es la baja que se está dando a nivel provincial y es algo que debemos valorar también el esfuerzo de cada uno de ustedes, de nosotros. Sí, la verdad que es una gran alegría poder comunicar y poder hablar de esto a la altura del año que estamos y con los picos que tuvimos de casos de COVID en meses anteriores. La verdad que sí, nos encontramos en una muy buena situación epidemiológica en nuestro hospital SAMIC de Puerto Iguazú. Ujú. Estamos con solamente 2 pacientes internados, uno en la terapia y uno en el piso COVID. Sí. Los 2 pacientes, uno tiene una sola dosis de vacuna y la otra no tiene vacuna. Entonces, la verdad que hoy podemos decir que esta gran herramienta que nos brinda el Estado y la ciencia, que es la vacuna, produce Ujú. esta situación de que las personas vacunadas no son internadas, no presentan casos graves ni muerte. Convengamos que puede haber algún caso aislado. Nosotros no hemos tenido pacientes con 2 dosis graves, no tuvimos ningún paciente con 2 dosis de vacuna grave, así que Ujú. nada, se puede celebrar Sí. de esta manera, Pensar. diciendo a la comunidad que Ujú. tanto esfuerzo en cuidarse, tanto esfuerzo en aguantar y todo el esfuerzo que están haciendo para vacunarse Ujú. vale la pena. Pensar que hace un año exactamente estábamos hablando de Puerto Iguazú de otra forma, pues ustedes tenían el primer caso que se daba, los primeros Exacto. casos, entonces Los digamos primeros también, casos, sí, y exacto. en los primeros miedos, porque la gente cruzaba, ingresaba al país por nuestra frontera, Ujú. de acá de Iguazú y de Foz, y todos los turistas volvían cuando esto recién comenzaba, y la verdad que fue un susto muy grande para toda la comunidad y para Sí. todos en general, ¿no es cierto? Preparándonos como equipo de salud, local y provincial, para poder sostener y cuidar de la mejor manera a nuestra comunidad. Así que la verdad es que hoy, gracias a Dios, gracias a la ciencia y a las políticas de nuestros gobiernos que tomaron las medidas justas y adecuadas para que haya la menor cantidad de muertes Ujú. posibles, podemos hoy celebrarlo, pero no hay que bajar los brazos. Usted. Todavía estamos transcurriendo, Ujú. así que hay que seguir conscientes de que hay que cuidar los Sí. protocolos en la manera que se pueda, hay que cuidar el uso de barbijo y vacunarse. Yo le, Vacunarse es la mejor herramienta y la eso, única, más importante. Eso le iba a preguntar porque sabemos que hay un sector de la población que todavía está reacio o Reacio, antivacuna, pero sin saber a sí, veces por qué. Y es bueno escuchar a profesionales. A usted que estuvo desde el principio ahí en el frente decía con el sí, miedo que teníamos y que hoy sí, tengamos esta posibilidad y pensar que hay gente que dice, no, no me voy a vacunar. ¿Qué le diría a esas sí. personas? Y bueno, muchos se van aliando a versiones de otras personas antivacuna, pero que no leen correctamente evidencias científicas. La Sociedad Argentina y la Sociedad de Infectología, y aparte, además de todo eso, que son lecturas importantes y serias y científicamente comprobadas, hay que tener en cuenta cómo la población vacunada no está internada y no está de forma grave y no se están muriendo los vacunados. Esa es la mejor lectura, la más rápida y la más simple que Ujú. podemos hacer para evidenciar de que la vacuna vale la pena, Sí, sí, ¿sí? sí. La vacuna contra el COVID vale la pena. Todas las vacunas que hay en el calendario nacional, hablando de la Argentina, todas las vacunas que están en el calendario nacional valen la pena. Ujú. Eso evita la mortalidad de las personas por ciertas enfermedades. Sí. Y en este caso tenemos que valorar la vacuna contra el COVID, que es una pandemia que nos hizo tanto daño, ¿no? Ujú. En el caso de Puerto Iguazú, especialmente, usted hablaba hoy de la frontera, lo cual se tenía miedo desde el principio y había, Sí, pero también el parate económico había sido un impacto fuerte. Hoy sí. se está hablando, creo que el comentario del lugar, y cuando estás hablando con Ujú. alguien de Iguazú, es la posible apertura.
donde sí. muchos por la cuestión económica están de acuerdo y otros por ahí hay diferentes voces. ¿Es Sí. algo que suena fuerte hoy y se discute mucho en Iguazú? Sí, está el deseo de la apertura de las fronteras, pero me parece muy correcta la toma de decisión de nuestros gobiernos, de nuestros gobernantes, tanto del gobierno de la provincia como el de la nación, en hacerlo de forma paulatina Ujú. y bien organizada y pensada. Brasil ahora, en este momento, Foz está viviendo una situación epidemiológica semejante a la nuestra, Ajá. parecida, y ellos también están avanzando con respecto a la vacunación de su población, casi en paralelo a nosotros. Entonces, se puede ir abriendo despacito como piensan hacerlo, Ujú. ¿sí? Sí, de a poquito Eh, y con el apoyo de Confío todos. plena, sí, de a poco, y confío plenamente en la decisión de nuestro gobierno de cómo lo está manejando en todos los movimientos, tanto de cierre como fueron haciéndose después las aperturas y la vacunación, Ujú. porque los resultados están siendo positivos. Eso es Estamos bueno. hablando de una pandemia, no estamos hablando de algo chiquito, un brote de algo, bueno, no, estamos hablando de una pandemia, una epidemia que se dio a nivel mundial con gran cantidad de mortalidad. Entonces, las medidas que se fueron tomando me parecen las correctas. Ujú. Estaba mirando mientras estaba hablando sobre lo que es el día de hoy, cómo se ha avanzado. Repasando el parte de hoy, ustedes no registran casos, nada, ni uno. Exacto. Y es Sí, algo que hasta diría insólito porque eran los que estaban liderando en su momento. sí, O sea, sí. Y nuestro mayor reloj es la cantidad de pacientes internados. ujú, Y como te dije hoy, es un solo paciente en el piso y un solo paciente en la terapia. Eso nos marca que estamos mejorando, que estamos caminando bien ujú. y que, nada, para mí la población que se está vacunando y que ya fue vacunada y que ya tiene las 2 dosis, Sí, ayuda a estos resultados. sí, bueno, el lugar turístico donde circula mucha gente y que hoy tengan Sí. solamente 6 casos en Puerto Iguazú, a pesar de que también, digamos, es el lugar de la provincia de creo donde también hay más permisos incluso, pero bueno, se respeta. Ujú. Sí. Se- Sí, sí, la verdad que sí, tuvimos gran cantidad de visitantes Ujú, en las vacaciones de julio, en Pascua, y hay turistas ahora, en este momento hay sí, turistas circulando por la ciudad, pero bueno, los protocolos se tienen que mantener, se ujú, mantienen, vas a un restaurante y están todos con el protocolo, las mesas con protocolo, la gente te atiende con barbijo, hay alcohol en todas las puertas al ingreso, entonces, esos cuidados son los que hacen que el turista venga con más tranquilidad también. ujú. Los turistas preguntan si se sostienen y se mantienen los protocolos, ellos preguntan. Y sí, Sí, realmente en Puerto Iguazú están cuidando a los turistas como corresponde, manteniendo los ujú. protocolos. Bien. Doctora, Y como están para... todos vacunados porque el Sí, sector turístico fue vacunado, también. o sea que también tenemos esa herramienta ya. Sí, doctora, como para cerrar y haciendo pensar un poco en lo que fue desde el comienzo, ¿qué cambió en su vida, en sus hábitos como personal de salud? La verdad es que me siento orgullosa del equipo de salud pública que tenemos, del Ujú, equipo de salud de la provincia de Misiones. Me siento orgullosa de formar parte de este equipo de salud y de nuestro equipo del local de la ciudad de Iguazú, del hospital de Iguazú. Todos, desde el personal de seguridad, camilleros, enfermeros, médicos, administrativos, poniéndose a la orden de lo que necesitábamos para poder cubrir las necesidades de la comunidad ante esta pandemia. La verdad es que todo el mundo capacitándose y entrenándose con aquel uso de las protecciones para poder atender al paciente con COVID, ujú. recibiendo todos los insumos necesarios de la provincia para poder estar protegidos con los camisolines, los barbijos, los guantes que nunca, nunca faltaron, alcohol. Así que la verdad me siento orgullosa, Ujú. orgullosa de nuestro recurso humano en salud pública. Mucha gente perdió, y también salud, perdió Uf, gente en el camino, seguramente sí, le sí, ha de tocar muy fuerte eso. sí, Bueno, sí. La verdad que fue muy difícil, es muy duro, muy doctora, duro. muchísimas gracias por su tiempo y bueno, sigamos así, cuidándonos. Sigamos cuidándonos, ¿sí? Todavía lo estamos transitando, así que a cuidarse y a vacunarse. Hasta luego, muchas gracias. Muchas Nos gracias, hasta vemos. luego. La doctora Raquel Matkowski, digamos, cuando mantuvimos un contacto con ella, contacto telefónico, obviamente era con un miedo,
miedo todos teníamos, porque cuando pasaba en Iguazú, el primer caso, los primeros casos que se daban, obviamente parece que crucificábamos a Puerto Iguazú por la situación que se vivía. De ahí, después que empezábamos a conocer los casos, empezábamos a tener que se extendían en la provincia. Hoy hablamos de una situación diferente, incluso de Puerto Iguazú. Destaquemos a Iguazú porque es el que no ha presentado hoy casos, por ejemplo, pero además tiene 6 casos activos, nada más. La ciudad de las Cataratas, que es una ciudad que está muy movida, con mucho movimiento turístico actualmente, todo el año, pero ya tuvo días anteriores, meses anteriores también tuvo mucho movimiento. Baja de casos, estamos en el orden de los 30 a nivel provincial confirmados por día, y afortunadamente llevamos 3 días sin fallecidos.